En Maratón Radio, Clubes. Hablamos con Pep Ribas, que es el presidente del Club Hasa en Ibiza. Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perfectamente. Supongo que tú recogiendo el éxito de la 34ª edición de la Milla Urbana de Ibiza que acabáis de celebrar, acabáis de organizar. Bueno, realmente sí acabamos, pero no, más que recoger los éxitos, que sí estamos contentos de cómo se desarrolló la prueba y también la gente en la isla de Ibiza y tal, porque es otra historia también, que no ocurra nada, que todo el mundo se lo pase mejor posible y tal, pero lo cierto es que lo que hacemos es más que recoger éxito, es acabar los compromisos, repartir 4 camisetas a los patrocinadores, pagar 4 deudas que todavía, y más de 4 que tenemos, y ya mirar hacia adelante en otro tipo de organizaciones, y concretamente la Milla, pues ya cara al año que viene, que siempre es la misma época, es el primer sábado de octubre, pues a trabajar ya para la edición número 35 de la Milla Urbana Isla de Ibiza. Fíjate, hablábamos, Pepe, no hace mucho de cómo se estaba recuperando la distancia y la carrera, ¿no? En muchas ciudades. La milla, que hubo un tiempo en que se perdió y ahora hay muchas ciudades que la van recuperando. Vosotros lleváis 34 años sin parar. Sí, la verdad es que... Bueno, yo siempre he pensado, no, está ahí a la vista, como prueba de la milla, 1.609 metros, de hecho es algo relativamente en Europa o en España por lo menos. En España es relativamente nuevo, 30 y pico de años hace. Esto más o menos se puso de moda, como la gente aficionada al atletismo sabe, ¿no? Los ingleses y los americanos, que fueron los primeros que llevaron el atletismo fuera de los estadios, ya que no iban a los estadios o que no había la gente que ellos creían suficiente, pues salieron a la calle. De ahí se puso de moda el footing, ahora se llama running o se llama otros nombres, pero y luego concretamente pues la milla urbana, como hay por ejemplo la de Nueva York, que para mí creo que es la más importante y la más famosa de todo el mundo. Esto nosotros lo hicimos a raíz del éxito de José Manuel Abascal en el año 1984 en Los Ángeles, donde consiguió la medalla de bronce, como recordarás. Bueno, pues aquel año hay muy poca gente que se acuerde de Andrés Vera. Andrés Vera es un atleta de Castellón que quedó séptimo, es decir, el diploma olímpico en la misma carrera que Abascal, pero claro, obviamente pues se le dio más importancia a la medalla de Abascal. Bueno, pues él, y en este año, en 1984, nosotros empezamos y tuvimos la suerte de conseguir que viniera a correr. Andrés Vera vino y ganó de calle, obviamente, porque tampoco había muchas otras figuras, pero es la anécdota, ¿no?, que la primera milla la ganó Andrés Vera, que fue séptimo en la final de los 1500 en las Olimpiadas de Los Ángeles, y de ahí pues empezamos y continuamos. De hecho, yo creo que eran de las primeras. Recuerdo que había el mismo año, te estoy hablando de memoria, se hizo una Santander en donde sé que regalaban un coche y salió además en televisión y demás. Luego hubo 4 o 5, Madrid, por supuesto, Oviedo y alguna otra más, pero realmente, y luego ya se empezaron a hacer también con las viejas glorias que venían, ¿no?, a participar, o por lo menos apadrinaban y demás, y nosotros hemos seguido esta tónica y esta moda. Lo que pasa que quizás hoy día, yo diría, tú antes decías que se recupera, yo diría que hoy por hoy la milla está un poco de capa caída por 2 razones fundamentales. Una de ellas es que la milla, para que la gente lo sepa, son atletas, normalmente, por lo menos una de ellas, es de atletas de élite y que cobran por correr. O sea, sus managers cobran una cantidad determinadas que van en función de cómo tienen los campeonatos, las medallas o las marcas, etcétera, ¿no? Si son olímpicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que como que hubo la crisis hace un par de años, la verdad es que los atletas lo han notado y los managers también. Y entonces ha bajado bastante. De hecho, si vas al calendario de la Real Federación Española de Atletismo, te darás cuenta que como millas hay alguna, obviamente, quizás la más fuerte, la de Verango, la de Aranda, por ejemplo, la de Las Delicias, Cataluña, hay unas cuantas, pero realmente hay menos de las que había por el tema, creo yo, de dinero. Esto por un lado. Y por otro lado, en nuestro caso, por lo menos, al ser una isla, la gente que viene, claro, viene invitada especialmente a
a correr la milla y obviamente a pasar unos días aquí. Nosotros, por sistema y porque no hemos podido, no pagamos económicamente, pero sí damos en especies, es decir, tienen un coche, tienen un hotel, varios días, el billete y demás, a los de élite, a los que están invitados. Pero sí que es verdad, para la otra gente que se apunta y le gusta también ir a correr un fin de semana, la milla quedaba un poco corta. Es decir, hoy con este boom que hay de veteranos, que ahora se llama Master, pero vamos, que para mí serán toda la vida veteranos, pues hay un boom, y ha sido un boom muy exitoso, porque se acaban de tener lugar los campeonatos del mundo de Master en Málaga, y ha sido tremenda la cantidad de docenas y docenas de medallas que han conseguido los atletas españoles, que hubieran triunfado igualmente, pero más aún al ser aquí en nuestro país, en España, en Málaga. Por lo tanto, esta gente, especialmente los populares, sí es cierto que la milla les gusta, pero les queda un poco corto. Obviamente es muy corto porque a la gente le gusta 10, 15, 20 kilómetros, y por esta razón precisamente nosotros desde hace 4 o 5 años hemos creado otra prueba dentro de la milla. Es decir, una vez que se finaliza la milla de élite, tenemos 5 kilómetros, que sigue siendo corto para algunos, pero por lo menos, porque es en un circuito ahí en el puerto muy bonito, por cierto, se ve la puesta de sol y tal. Entonces estos 5 kilómetros cada día tienen más éxito, y yo sinceramente creo que llegará el momento en 7 o 8 años que será más conocido y tendrá mucho más éxito los 5.000 que incluso la milla, porque además algunos de los que corren la milla, porque con el mismo dorsal se pueden hacer ambas pruebas, es decir, no tienes que apuntarte a una u otra, sino tú tienes el dorsal y con el mismo chip puedes, si te apetece, una vez que hayas finalizado, por esta razón los 5 kilómetros los hacemos al final, que es la última prueba. Entonces, incluso algunos de los de la élite dicen, no, mira, voy a correr los 5.000 porque mi entrenador me dice que haga unos cuantos kilómetros y tal, ¿no? Como una especie de como rodando y tal, ¿no? Y entonces nos va muy bien, y desde hace años, como te digo, hemos combinado la milla con todas las categorías, ¿eh? Nosotros empezamos de 2 o 3 añitos. No corren la milla, obviamente, corren 25 metros, 100 metros, 300 metros, y van subiendo hasta que la milla creo que la empiezan a correr a partir de infantiles o cadetes, ¿no? Pero quiero decir que nosotros tenemos carreras populares desde los 2 o 3 años hasta los 70 años, que el otro día pues participó un señor con 70 y pico de años. Vaya. Os vais reinventando, en cualquier caso, en esa milla urbana de Ibiza, igual que el Club Hasa se ha reinventado a lo largo de los años, ¿no? Bueno, no sé si llamarle reinventado o no, pero todo en la vida, todo, hasta nuestra vida personal, el trabajo, el club, por supuesto, no podía ser menos, y el Club Hasa, que por cierto quiere decir Juventud Atlética San Antonio, porque es desde donde nació, es un pueblo turístico de la isla de Ibiza, donde se hace la milla. Curiosamente se llevó un par de años fuera a la capital de Ibiza, pero luego volvió a su origen. Bueno, pues entonces nosotros, como hace 40 años, nos fundamos como club de atletismo. Lo que sí es cierto que entonces era diferente. Por ejemplo, había deportes que no existían, como es el triatlón, como es el pádel, como es muchos deportes que no existían, así tal cual, no existían. Ya no solamente que no llegaban a Ibiza y mucho menos a San Antonio, pero que no existían. Entonces, pues prácticamente había 7 o 8 cosas, ¿no? Lo que había en la mayoría de pueblos, que primero de todo era el fútbol, luego algunos tiraban al baloncesto, al básquet y tal, y luego poco a poco, pues el correr, que yo más de una ocasión en entrevistas como me estás haciendo tú ahora y tal, lo denunciaba. Dice, es posible, estás corriendo y tal, y te llaman Fittipaldi, que sé tal, que sé cual, te dicen cosa que era, digamos, cuestión de educación y cuestión de cultura. Ahora ves a alguien correr y que está entrenando, corriendo una carrera o entrenando, y no sé, le saludas, le sonríes, le dices bravo, porque es vida, es salud, y todo eso es lo que creo que desde las instituciones y también los clubs y las personas debemos de apoyar. Quiero decir que corríamos y era algo raro el que salía a correr, ¿no? Bueno, de hecho, la educación física es relativamente nueva, ¿eh? Quiero decir que no tiene, no sé si tendrá, por ejemplo, 40 o 40 y pico de años, no tiene más años. Quiero decir que todo esto son modas, como hace 100 años no se iba de vacaciones y ahora sí vas de vacaciones y hace mucho tiempo. Bueno, pues entonces nos creamos como club de atletismo, ciertamente, pero luego pues tuvimos varias secciones. Por ejemplo, tuvimos secciones de balonmano, de patines, de duatlón y triatlón, antes incluso de que existiera la Federación Española de Triatlón, etcétera. Y una sección cultural que hacíamos concursos de fotografía, también concursos de dibujo infantil, y luego también una
una sección muy interesante que a ti te vendrá de nuevo, pero es el tiro con onda. Aquí se llama tiro en baseja, o en Mallorca se conoce por tir de zona, y es el manejo de la onda con la piedra, lo que históricamente se conoce el general cartaginés Aníbal de Cartago, que luchaba contra los romanos, o la David y Goliat, que le mató con una onda, ¿no? Entonces, con una piedra, vamos. Entonces, ahora obviamente esto no matamos a las personas, pero sí esto, Baleares era típico, y no lo digo yo, lo dice la historia de antes de Jesucristo, en el Mediterráneo, los honderos baleáricos, donde ponían el ojo, ponían la piedra, y entonces creamos una sección, más que nada, no tenía nada que ver con atletismo, tenía como lanzar, ¿no? Era un lanzamiento, al fin y al cabo. Pero realmente era para que no se perdiera, porque los únicos que lo utilizaban era la gente del campo y algunos payeses, así, señoras cuidando de cabras y tal. Total, que hicimos esta sección. Ahora, ha llegado el momento que, si te digo la verdad, teniendo en cuenta que también en San Antonio no teníamos pista de atletismo, luego se tuvo una pista en Ibiza ciudad, que también había otro club, además muy importante y conocido, el Pitiús, donde ha tenido gente olímpica, el Vivancos, Omar Sánchez, etcétera, y entonces pues la verdad es que dimos un poco de baja en cuanto a atletismo y en cuanto a los entrenos. Teníamos la escuela de atletismo, teníamos un entrenador, todas estas cosas, y más o menos pues como que la gente estaba cubierta, porque si iban al club de Ibiza además tenían mayores facilidades, obviamente, en el club del municipio de la capital de Ibiza, pues entonces la verdad que nos quedamos solamente organizando pruebas. Organizamos esta milla, organizamos luego también una que se llama Mini Maratón San Bartomeu, que es la prueba popular más antigua de cuantas se organizan en Baleares, con 40 años ya, hace poco más de un mes, y también habíamos tenido algunas otras secciones. Luego yo también personalmente estuve en baloncesto y en voleibol y en varias cosas, pero realmente ahora el Club Hasa, que se creó y nació como atletismo, la verdad es que ahora lo que hacemos es organizar estas dos pruebas. Bueno, también tenemos un cuadriatlón que organizamos, que es el cuadriatlón, es, para que la gente que no lo conoce, es el triatlón más se le añade la piragua, ¿no? Que también hacemos a primeros de temporada y demás, y algunas pruebas así pequeñas sin demasiada importancia en algunos pueblos o demás. O sea, que somos organizadores natos, pero propiamente de atletismo lo que hacemos es el cuadriatlón, la mini maratón esta que hacemos para las fiestas de San Bartomeu, que como te digo es el 40 aniversario, y la milla con estos 34 años. Claro, porque tenéis un club que tiene 40 años ya de edad y por tanto pues ha tenido que ir evolucionando, pues como nos contabas, ¿no? De entrenar y de tener un club con gente que corría, a acabar, pues organizando carreras o organizando esos festivales, dedicándose a ese tiro con onda del que nos hablabas, ¿eh? Sí, dime. Sí, es curioso, pero había muchísima gente. Yo recuerdo que realmente hacía algo que no debía hacer, pero a veces se hacen cosas así. Tenía un jeep, y cuando había carrera nosotros hacíamos, quizás también mal hecho, ¿no? Pero hacíamos un poco de guardería, ¿no? No nos dábamos cuenta, y los padres, más que interesados, algunos, no todos, más que interesados en que hagan sus hijos hicieran deporte, eran, mira, me los quito de en medio toda la tarde y se los lleva Pep Rivas, ¿no? Es un poco que no cae en la cuenta, pero realmente yo me iba a las carreras con un jeep y me metíamos ahí 10 o 12, que es una barbaridad, 10 o 12 niños en el jeep o con varios coches, y nos íbamos a las carreras, luego esperábamos los premios y demás. Y muy exitoso. Te puedo decir que el Club Hasa ha sido campeón de Baleares Pro Clubs, por ejemplo. Te puedo decir que yo mismo fui durante bastante tiempo vicepresidente de la Federación Balear de Atletismo, que en los estatutos actuales soy miembro redactor, etcétera. Quiero decir que hemos hecho cosas importantes en atletismo, pero todo tiene su tiempo. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales: el hecho de que no hubiéramos continuado con la escuela y con entrenadores. Por un lado fue lo que ya he comentado, lo de la pista, porque claro, no lo parece, pero al no tener pista, obviamente tú tienes que hacer un control y no te sirve de nada correr en un campo que no tienes pista sintética. Entonces, pues claro, al construirse la pista en Ibiza, pues obviamente pues la gente le daba más al club de Ibiza, que era el Pitiús, que además el que le pertenecía. Que nosotros hubiéramos podido entrenar ahí,
no digo que que nos lo hubieran prohibido, pero sí te puedo decir que hubiéramos tenido problemas, y no quiero hablar mal ahora de Ibiza ni mucho menos, pero pues es una cuestión obvia. Dos clubes rivales primero querrán que primero tenga horas el club de la localidad, cosa que hubiera pasado posiblemente lo mismo en San Antonio. Esto por un lado. Y entonces quiero decir que ya tenerse que desplazar, pedir permisos, pedir horas, pagar alquileres y demás y tal de pistas y tal, pues la gente ya prácticamente se fue al Pitiús. Bueno, y luego también otro club que crearon, pero que desapareció en 4 días y tal. Y luego hay una cosa que es una especie de un comentario, pero que es una denuncia que hago tardía, pero es que el Ayuntamiento de San Antonio, y estoy hablando de hace 20, 30 años, pues realmente no tenían, a pesar de que podía haber un concejal, que además nos conocíamos todos obviamente, como ahora, pues que tenía interés por el deporte y tal, pero en su conjunto, el equipo de gobierno, los que mandaban, sea quien fuera, pues no tenían la visión esta del deporte, que lo importante que era el deporte. Yo les decía, pero vamos a ver, si hacéis una carretera o algo y estáis 4 meses o 1 año en pagarles 1 millón, porque eran pesetas, ¿no? 1 millón o 2 millones o 5 millones de pesetas, no pasa nada porque es una empresa grande. A nosotros, una cantidad pequeña que nos debéis de hace años, no nos lo pagáis y no nos dejáis funcionar, porque claro, hay que pagar el entrenador, luego no puedes pagar el entrenador y lo tienes que dejar, etcétera, etcétera. Quiero decir que aparte de la pista, que no hubiera pista en San Antonio, habiendo docenas de campeonatos de Baleares y algunas con mínimas nacionales y demás, obviamente era culpa del ayuntamiento, pero más culpa del ayuntamiento era que gracias a ahogarnos económicamente de cosas que nos debían, pues resulta que claro, no se pudo continuar por esta razón. O sea, no había pista, pero tampoco había sensibilidad por el deporte. No había en absoluto, porque cosas que nos daban de aprobar, no sirve para nada que te aprueben una subvención si luego te ponen demasiadas complicaciones para cobrarla, y luego además que pasen 2 o 3 años y quedan ahí al aire. O sea, esto, claro, ya sé que las cosas ahora son diferentes, pero yo te digo, y lo puedo demostrar, quiero decir que lo puedo demostrar, y más de una vez se lo había dicho, tanto en las reuniones del patronato que había de deportes, como directamente al alcalde, como yo mismo como concejal, porque yo también fui concejal de este ayuntamiento. Dije, no os dais cuenta lo que estáis haciendo con el deporte. Y es más, quiero reivindicar, tú ahora obviamente no sabes de qué te viene lo que voy a decir, pero quiero reivindicar que la isla de Ibiza, durante 10 o 15 o 20 años, estoy hablando de los años 70, 80, 90, fue el número 1 de la isla de Ibiza, sin duda alguna, en deporte en general, en cuanto a introducir nuevas disciplinas deportivas y en cuanto a éxitos. Por ejemplo, tuvimos un velódromo que ahora tenemos, pero que estuvo 10 años muriéndose de risa, y teníamos un campeón de España, por ejemplo, cadete en velódromo, pero que no se acababa de hacer. En natación, en piragüismo, ahora, por ejemplo, pegan mucho ahora mismo en piragüismo y tal, pero quiero decir que hay varios pueblos, por ejemplo, Santa Eulalia, que es el pueblo, digamos, ahora mismo por excelencia, que es donde más deporte hay, incluso más que en Ibiza ciudad, que nos han pasado adelante porque por falta de instalaciones, por falta de presupuesto y por falta de lo que tú decías, sensibilidad deportiva hacia los clubes y los organizadores. Aún así, como nos decías, organizáis la carrera popular más antigua de Baleares, que es justo con la carrera con la que nació el club, ¿no? Exactamente, sí. Es que, de hecho, nació primero la carrera y luego el club. Te explico. Esto es curioso porque yo tenía tiendas y recuerdo que cerré las tiendas, era un sábado, cerré las tiendas porque ahora los sábados se puede cerrar, pero antes no éramos Europa, éramos España pura y dura, y el sábado era igual que otro día de la semana, y yo cerré las tiendas y me llevé mi personal para que me ayudara en las carreras, sin experiencia, obviamente. Pero dijimos, vamos a hacer porque yo empecé a correr un poco y a hacer footing y tal, y entonces, y mira que yo provenía de las discotecas y demás, date cuenta, y del hipismo, porque yo provenía del mercadillo hippie y demás, que hacía artesanía y demás, pero en fin, esto es otra historia. Entonces cerré la tienda, me llevé al personal y fue un éxito. De 68 participantes, llegaron casi todos,
si no todos, bueno, 3 o 4 creo que no llegaron. Luego sí es cierto que ahora hacemos un circuito urbano para que no tengamos que cerrar más que 4 calles prácticamente, y son más vueltas. Es más pesado para el atleta, pero es más seguro porque está todo completamente cerrado. Antiguamente no, dábamos la vuelta a la Atalaya, que es un monte que hay detrás del pueblo y tal, y era mucho más largo, pero claro, no había ni mucho menos el tráfico que había hoy día. Recuerdo que al final incluso ya teníamos el coche escoba, que era una furgoneta, y no sé, recuerdo que por ejemplo pues participaron varios concejales del ayuntamiento. En aquella época era el Unión de Centro Democrático, UCD, participaron varios concejales, Pepe Sala fue el concejal, Pepe de Sostany, también otro concejal que no había hecho deporte en su vida y llegó, aunque andando, pero llegó, Joan Roiva, sí recuerdo. Son historias bonitas porque fue todo al principio, y luego a raíz del éxito dije, nada, aquí hay que hacer un club. Me puse en contacto con el ayuntamiento, con diferentes personas. Claro, entrenadores de atletismo no existían en Ibiza, ni monitores ni nada. Había aquello de tiempo de descanso, no sé cómo se llamaba, que te daban un diploma pero que era una cosa mínima, y prácticamente tenías que acudir a alguien de fútbol o algo. Es como, también fui presidente de una asociación de padres, y siempre al que juega al fútbol o tal le dije, bueno, pues tú te encargas del deporte, ¿no? Esto era así antes. Ahora las cosas van cambiando y se va clarificando cada uno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que es bueno. Bueno, pues Pep Ribas, muchísimas gracias por hablarnos de toda esa historia, de esos 40 años de historia del Club Hasa, y también pues de esa 34ª edición de la Milla de Ibiza, que no son pocos años. Es verdad que no hay muchas carreras de este estilo en España. También es cierto que hay ciudades que la habían perdido, como Madrid, como Valencia, que las han ido recuperando, y ahí, bueno, pues esa distancia también la pueden ir experimentando aquellos que están más acostumbrados, como dices, a correr distancias más largas. Es verdad que distancias más largas invitan más a viajar, pero la experiencia de correr una milla, de hacerlo a fuego, de ver cómo las pulsaciones se aceleran, también es recomendable para quien le gustan estas cosas del correr, ¿eh? Claro que sí, Rafa, si me permites, no sería justo si no decimos, por lo menos, que no sé si lo hemos comentado, que en esta 34 Milla Urbana Isla de Ibiza, pues el vencedor, una vez más, ya fue la tercera vez que gana, fue Víctor Ruiz, del Playas de Castellón, que además por 2 años consecutivos también ha sido el campeón de España de esta distancia nueva, que también es nueva en la Federación Española de la Milla Urbana. Pero también gente importante, como por ejemplo nosotros estamos agradecidos absolutamente a todos, que ninguno cobró ni un euro, pero por ejemplo personas también como Manuel Olmedo, que venía de una lesión, se puso las botas, las zapatillas, corrió, no ganó, pero que estaba en el grupo de cabeza, quedó quinto, pero muy bien clasificado. Y luego pues otros atletas que han sido, por ejemplo, medallistas, como es el caso, por ejemplo, de Eric Peñalver, por ejemplo, medalla de plata en el Campeonato de España 3.000 obstáculos, Iván Sainz, que fue quinto en el Campeonato de la Milla del 2018, o varios atletas muy jóvenes, como Eduardo Romero, que por cierto fue segundo, y Eduardo Romero pues son campeones en sus respectivas categorías, algunos sub-20, en 1500, en 800, y gente que destacaba, como todos sabéis, desde el 800, 1500, 3000 obstáculos y 5000, todos ellos grandes atletas a nivel nacional. Este año había menos extranjeros, pero la verdad es que había un nivel muy bueno a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, Pep Ribas. Gracias a vosotros, hasta siempre. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio, y en facebook.com/maratonradio.